En los días en que Tebas era la ciudad más poderosa de Grecia, cuando Epaminondas era el líder, recibió una vez la visita de un príncipe de Macedonia llamado Filipo. Este joven había sido enviado a Grecia como rehén y quedó al cargo de Epaminondas. El héroe tebano le procuró los mejores maestros a Filipo, que de esa forma fue educado eficazmente y llegó a ser no solo muy culto, sino también valiente y fuerte. Macedonia, el país de Filipo, estaba al norte de Grecia, y sus gobernantes hablaban griego y eran de un linaje griego, pero el pueblo llano de Macedonia no se sabe muy bien si era igualmente de origen griego ni en qué proporción. En cualquier caso, los griegos no tenían en buena estima a los macedonios y a menudo los trataban como a meros bárbaros, y por eso no les dejaban participar en la liga anfictiónica. 2 años después de la batalla de Mantinea, cuando Filipo tenía 18 años, de repente se enteró de que el rey, su hermano, había muerto y había dejado a un niño pequeño como sucesor. Filipo sabía que un niño no podía gobernar, por lo que escapó de Tebas, donde no lo vigilaban demasiado, y logró regresar a Macedonia. Al llegar allí, se ofreció a gobernar en lugar de su sobrinito. La gente no tuvo problema en aceptar la oferta, y cuando descubrieron que el niño parecía tener problemas intelectuales, le ofrecieron oficialmente la corona de Macedonia a Filipo. Aunque Macedonia era un país muy pequeño, en cuanto se hizo rey, Filipo se decidió a hacer de su reino el más importante no solo del mundo helénico, sino de todo el mundo. Aquello era un plan sumamente ambicioso, y para poder llevarlo a cabo, Filipo sabía que necesitaría un ejército formidable. Por tanto, comenzó a entrenar a sus soldados y, acordándose del gran éxito de Epaminondas, les enseñó a luchar como lo habían hecho los tebanos en Leuctra y Mantinea. Entonces, en lugar de disponer a sus soldados en una larga línea de batalla, los formó como un cuerpo sólido más parecido a un cuadrado, la falange, y como él le había hecho algunas modificaciones propias a la falange griega, la suya fue conocida como falange macedónica. Cada soldado en la falange tenía un gran escudo redondo y llevaba una lanza más larga de lo normal. En cuanto se daba la señal para la batalla, los hombres colocaban sus escudos de forma compacta unos con otros para formar un muro de escudos, y quedaban formados en filas una tras otra. Como las lanzas macedonias eran más largas que las de los demás ejércitos, tenían mayor ventaja de ataque y protección. Filipo no se dedicó solo a entrenar a los soldados, sino que también encontró y comenzó a explotar minas de oro. Como proporcionaban mucho del metal precioso, no pasó mucho hasta que reunió mucho oro. Aquellas riquezas demostraron ser muy útiles, pues le posibilitaron contratar más soldados y asegurarse alianzas. De hecho, Filipo se dio cuenta de que su oro era incluso más útil que su ejército, así que a menudo decía: «Puedes tomar cualquier fortaleza si consigues meter una mula cargada de oro». Filipo era tan bueno y justo que no tardó en ganarse el aprecio de sus súbditos. Se dice que escuchaba las quejas de los pobres y humildes con tanta paciencia como las de los demás nobles cortesanos. Una vez, después de cenar y beber demasiado, Filipo fue llamado de repente para juzgar el caso de una pobre viuda. Como el rey no tenía la cabeza muy fresca, no fue capaz de juzgar de forma justa, por lo que dijo que la viuda era culpable y debía ser castigada. La mujer, que sabía que ella tenía la razón, se enfadó mucho y mientras los guardas se la llevaban a rastras, dijo desafiantemente: «¡Recurro la sentencia!». «¿Recurres?», dijo Filipo con tono burlón. «¿A quién?». «Recurro al Filipo sobrio», respondió la mujer. Aquellas palabras impresionaron tanto a Filipo que dijo que juzgaría de nuevo el caso al día siguiente cuando estuviera en mejores condiciones. A la mañana siguiente no había olvidado su promesa y cuando vio que la mujer tenía razón, castigó al denunciante y la liberó a ella. Como hemos visto, cuando Filipo se dio cuenta de su error, no dudó en admitirlo y tratar de mejorar. También era muy paciente e indulgente. Una vez oyó que un hombre llamado Nicanor lo criticaba constantemente. Por tanto, hizo llamar al hombre, que acudió temblando de miedo, pues creía que el rey lo encarcelaría o lo ejecutaría. Sin embargo, Filipo lo recibió con amabilidad, lo sentó a su mesa y lo dejó marchar con ricos regalos. Como en ningún momento habían tenido diferencias, Nicanor se quedó sorprendido y juró que no volvería a hablar de un hombre tan generoso.
En cuanto Filipo hubo asegurado su autoridad en casa, reunió a su ejército y su oro y comenzó sus audaces planes. Lo primero que deseaba era someter a algunos de sus vecinos más rebeldes, como los tracios y los olintios. Un arquero llamado Aster acudió a él justo antes de emprender esta guerra. Le ofreció su ayuda al rey y empezó a fanfarronear de su puntería. Filipo, que solo creía en las lanzas para pelear, despachó al hombre diciéndole que ya lo llamaría cuando les declarara la guerra a los estorninos y otros pájaros. Aquella respuesta enfureció tanto a Aster que se pasó al ejército de los enemigos. Filipo finalmente llegó a la ciudad donde estaba Aster y la asedió, y en cuanto el arquero se enteró de ello, tomó una flecha y en el astil escribió: «Para el ojo izquierdo de Filipo». Entonces se subió a la muralla, apuntó con cuidado y efectivamente le atravesó el ojo izquierdo al rey. Filipo se encolerizó tanto al enterarse de lo que había escrito que ordenó disparar una flecha que decía: «Si Filipo toma la ciudad, colgará a Aster». Y el rey tomó la ciudad y colgó a Aster, pues Filipo se enorgullecía siempre de cumplir sus promesas, fueran del tipo que fueran. Los olintios, cuando vieron que no podrían resistir mucho, escribieron una carta a los atenienses rogándoles que fueran en su auxilio. Los atenienses leyeron la carta en el ágora para que todos pudieran oírla y entonces empezaron a debatir si debían enviar ayuda. Como solía ser el caso, unos estaban a favor y otros en contra, y hubo mucha discusión sobre ello. Entre los mejores oradores de la ciudad estaba Demóstenes, un hombre muy perspicaz que sospechaba de los planes de Filipo. Por tanto, aconsejó a los atenienses que hicieran todo lo posible por oponerse al rey de Macedonia para evitar que llegara a apoderarse de Grecia. Demóstenes hablaba tan elocuentemente contra Filipo y le dijo a la gente de forma tan clara que el rey ya estaba planeando conquistar Grecia, que desde entonces se habla de filípicas para referirse a los discursos vehementes dirigidos contra alguien. Como hemos visto, Filipo tenía un gran enemigo en Grecia, el orador Demóstenes. Había desconfiado de Filipo desde el primer momento y no había parado de advertir a los atenienses de que el rey de Macedonia era muy ambicioso y trataría de adueñarse de toda Grecia. Cuando los olintios pidieron auxilio, exhortó a los atenienses a mandárselo, diciendo que lo mejor era enfrentarse a Filipo cuanto antes para que la lucha tuviera lugar fuera de Grecia. Sin embargo, a pesar de sus buenos argumentos, Demóstenes no pudo convencerlos. Filipo había tomado no solo Olinto, sino también todas las ciudades que formaban parte de la Unión Olíntica, y las arrasó hasta el punto de que unos pocos años después era imposible saber dónde habían estado aquellas ciudades tan prósperas. Demóstenes dio 3 excelentes discursos a favor de los olintios y varios contra Filipo. Luego los escribió y desde entonces se han traducido siglo tras siglo. Cuando Filipo oyó hablar de los discursos de Demóstenes, se enfadó, pero creyó que su oro podría encargarse del asunto, por lo que envió una buena cantidad del metal precioso al orador. Demóstenes aceptó el regalo, pero en lugar de quedarse callado como esperaba Filipo, siguió hablando contra él como si nada. Aunque Demóstenes fue uno de los mayores oradores de la historia, no siempre fue así. Era huérfano, pero tenía grandes ambiciones. Al darse cuenta de que a los atenienses les encantaba escuchar discursos de grandes oradores, decidió que él sería el mejor de todos. Por desgracia para él, tenía problemas al hablar, y en vez de hacerle caso, la gente se burlaba de sus tartamudeos. En lugar de llorar y quejarse, Demóstenes decidió aprender a hablar mejor que ningún otro. Por tanto, estudió muchísima poesía que recitaba día tras día con la mejor dicción posible. Para hacerlo sin llamar la atención, se iba a un lugar apartado en la costa y allí cogía guijarros y se los ponía en la boca y entonces trataba de recitar lo más fuerte que podía, de modo que su voz se oyera sobre el ruido de las olas. Para fortalecer sus pulmones, corría colina arriba mientras recitaba y para mejorar su estilo, copió 9 veces las obras del gran historiador Tucídides. Cuando era joven, se encerraba en casa para estudiar todo el rato. Entonces, como temía caer en la tentación de salir para dejar de estudiar, se afeitaba un solo lado de la cabeza y se dejaba el pelo en el otro. Con tanto esfuerzo y dedicación era difícil que no llegara a tener éxito, y efectivamente acabó teniéndolo.
Llegó a ser de los más cultos, elocuentes y enérgicos, y cada vez que se levantaba para hablar ante los atenienses se veía rodeado de una multitud que lo escuchaba con la boca abierta. Sin embargo, los atenienses de su época se habían vuelto demasiado indolentes como para esforzarse mucho, incluso por su propio bien. Por tanto, a pesar de todos los discursos de Demóstenes, no ofrecieron gran resistencia contra Filipo, que poco a poco iba aumentando su poder. Una vez que Filipo hubo sometido por completo a los tracios y a los olintios, ayudó a los tesalios a liberarse de su tirano, y entonces, al añadir la caballería tesalia a su propia infantería, comenzó a presumir de tener el mejor ejército que nunca se hubiera visto en el mundo griego. Estaba deseoso de encontrar cualquier pretexto para marchar sobre Grecia con semejante fuerza, pues creía que, una vez estuviera allí, no tardaría en hacerse dueño de todas las ciudades. Y por supuesto, la excusa que anhelaba no tardó en llegar. Por aquel entonces estaba teniendo lugar la Tercera Guerra Sagrada, porque los focios se habían adueñado de unas tierras dedicadas al dios Apolo. La Liga Anfictiónica dijo que tenían que pagar una multa por la ofensa y los focios, enfadados por aquel reproche público, desafiaron el castigo. Para mostrar que no tenían ninguna intención de obedecer, no solo se quedaron las tierras que habían tomado, sino que saquearon el templo de Delfos. Entonces usaron el dinero para formar alianzas y con eso comenzaron una guerra contra los que estaban de parte de la Liga Anfictiónica. Estos griegos leales lucharon contra los focios por largo tiempo, pero no fueron capaces de derrotarlos, por lo que Filipo propuso acudir en ayuda de la Liga. Desesperados por terminar con la guerra, los griegos aceptaron que llevara hasta allí su ejército y, efectivamente, el ejército macedonio derrotó a los rebeldes. Como recompensa, nombraron a Filipo presidente de la Liga, un puesto que llevaba tiempo codiciando, y líder de los Juegos Píticos en honor a Apolo. Cuando terminó la guerra, Filipo se volvió a Macedonia sin mucho revuelo. Sin embargo, estaba simplemente esperando el momento oportuno para regresar a Grecia y castigar a los atenienses por dejarse embelesar por los discursos de Demóstenes contra él. Mientras tanto, el oro de Filipo había estado muy ocupado comprando tantas amistades y alianzas como podía. Muchos de sus regalos habían tenido el efecto deseado, no como la copa de oro que le había enviado a Demóstenes. Finalmente, los atenienses tuvieron que reunir un ejército para enfrentarse a Filipo cuando se enteraron de que realmente iba a marchar para adueñarse de Grecia. Sus aliados, los tebanos, se les unieron y los dos ejércitos se enfrentaron a Filipo en Queronea, en Beocia, donde tuvo lugar una batalla terriblemente sangrienta. Demóstenes se había unido al ejército, pero, como no era un buen soldado, huyó a las primeras de cambio. Se metió por entre los arbustos y de repente sintió un tirón, pues se le había enganchado la capa entre las ramas. El orador estaba tan asustado que pensó que lo había capturado algún enemigo, por lo que se tiró de rodillas e imploró por su vida. Mientras Demóstenes huía como alma que lleva el diablo, sus amigos y conciudadanos luchaban valerosamente contra los macedonios, pero, a pesar de su coraje, finalmente se vieron derrotados por la falange macedonia y el campo de batalla acabó regado de muertos. Alejandro, el hijo de Filipo, que entonces tenía solo 18 años, estaba al mando de una de las alas del ejército de su padre y obtuvo la gloria de aplastar por completo al batallón sagrado de Tebas, que nunca antes había sufrido una derrota. Aquella brillante victoria en Queronea hizo efectivamente a Filipo dueño de toda Grecia, pero fue tan generoso que ni siquiera obligó a los atenienses a nombrarle oficialmente su señor, aunque, en la realidad, el gobierno de Atenas era un simple títere de los deseos de Filipo. Como Grecia ahora le debía obediencia, el ambicioso Filipo comenzó a planear la conquista de Asia y la caída del imperio persa. Para conseguir un ejército lo más grande posible, invitó a todos los griegos a unírsele, recordándoles con gran habilidad todo lo que habían sufrido en el pasado a manos de los persas. Ya tenía todo preparado para la campaña y estaba a punto de comenzar la marcha hacia Asia cuando, según dicen algunos, fue asesinado por un tal Pausanias, uno de sus subordinados.